Y pues bueno, veo que ya se está viendo. Buenos días a este ya 10º café entre amigos, hablando de economía y finanzas, con la doctora Nora Ampudia, el doctor Israel Macías y un servidor. El día de hoy vamos a hablar de empresas y mercado laboral frente a la crisis del COVID. Les pido a los participantes que puedan también poner sus preguntas para contestarlas al final por medio del chat, de este mismo chat. Pues bueno, vamos a iniciar. Yo voy a hablar, en primer lugar, voy a hablar de empresas, luego Israel nos va a hablar de perspectivas y Nora, perdón, sí, de la situación y después de las perspectivas, la doctora Nora. ¿Es correcto, Nora? Es correcto. Bien, pues vamos a iniciar. Primero quiero mencionar algunos datos. Como hemos dicho en ocasiones anteriores en este café, el 95% de las unidades económicas en México emplean a 10 personas o menos, pero también hay que considerar lo siguiente. De cada 10 empleos formales que son generados en México, 5 son generados por las grandes empresas, es decir, las grandes empresas que se consideran para efecto de los números que voy a presentar son con más de 250 empleados. Entonces, prácticamente, entre más grande sea una empresa, los empleos que se crean son formales y más seguros. De esos 10, 2 son de medianas empresas y 3 de microempresas. Y a diferencia de la crisis financiera, es bien importante, a diferencia de la crisis financiera de 2008, que también ya hablamos aquí, en esta ocasión, el nivel de la crisis y su profundidad se alcanzó en un nivel similar en tan solo 2 meses. Esto es sacado del informe de BBVA Research, muy reciente, del 23 de junio. Voy a hablar rápidamente de estas dos gráficas, que aquí lo que se trata de decir, en la crisis del COVID, del 100% de las empresas que han cerrado, la mayor parte, 65%, han sido empresas pequeñas, el 27% han sido empresas medianas y el 7.40% han sido empresas grandes. La suma de estos tres da el 100%, a diferencia de la crisis del 2008, donde la mayoría de empresas también que cerraron fueron empresas micro y pequeñas, 8.9 medianas y 4.65 grandes. En esta crisis, las empresas medianas son las que más han cerrado y seguidas de las empresas grandes. Ahora han cerrado menos empresas micro y pequeñas. Por otra parte, el porcentaje de las empresas que han cerrado, de las empresas que crean empleos que están afiliados, que sus afiliados están en el IMSS, es decir, que crean empresas que son patrones afiliados al IMSS, en las micro pequeñas han cerrado 1.4, en las medianas 2.3, perdón, en esta crisis 1.7 han sido pequeñas empresas, 5.9 empresas medianas y 6.1 empresas grandes. ¿Esto qué significa? Que la mayor tasa de cierre de empresas afiliadas al IMSS pertenece a las grandes empresas, seguida de las medianas y finalmente las micros. En relación a la crisis del 2008, ahora existe una mayor tasa de cierre de empresas que dan empleos formales. Dijimos que las empresas que dan mayor empleo son las grandes empresas y su tasa de cierre ha sido más bien. Por otra parte, ¿cuántas empresas se encuentran en suspensión temporal? De acuerdo a los datos del INEGI y del ETOE, alrededor de 600,000 empleadores formales e informales se quedaron en suspensión temporal. Y de esas 600, que son 300 del sector formal y 300 del sector informal, actualmente están cerradas y no reciben ingresos y no se sabe si vayan a volver a abrir sus actividades. Estas empresas, las empresas que dice sector formal, son las que crean empleos pues, de mayor calidad. Entonces, tal vez un dato también alarmante es que un número, esos 300,000 del sector formal, equivalen al 30% de los empleadores del sector formal del IMSS. Y aún no se ha tocado fondo y esas empresas no se sabe si van a volver a abrir. Bien,
Decíamos que las empresas más grandes, ahora me voy a las empresas más grandes que tienen datos públicos, porque no cualquier empresa da a conocer sus datos públicos. Las empresas que cotizan en bolsa, que son las que nos proporcionan sus datos públicos, al cierre del primer trimestre, sus ventas, curiosamente, Grupo Aeroportuario del Pacífico, estuve leyendo varias noticias y lo confirman los números, sus ingresos aumentaron del primer trimestre de 2020 a comparación del 2019, aumentó 35% sus ingresos, seguido de Electra, que aumentó sus ingresos, sus ventas 15%, y Walmart o Walmex, Walmart de México, aumentado 13%. Entonces, las ganadoras son estas tres. La perdedora, tal vez, Banorte, es la que más ha perdido ingresos. Pero, por otra parte, en su utilidad de operación, también Walmart es la que más ha crecido su utilidad de operación, seguido de Grupo Aeroportuario del Pacífico. Todas las demás, su utilidad de operación ha caído. Sin embargo, la última gráfica, que me parece muy interesante, se refiere a su flujo de operación, es decir, las empresas, a pesar de que pocas han aumentado sus ventas y otras pocas han aumentado su utilidad de operación, su flujo de operación prácticamente todas se han cubierto. Entonces, excepto FEMSA, que ya traía problemas desde que FEMSA traía un problema específico, o sea, todas las empresas han aumentado su flujo de operación, porque hoy por hoy es mucho más importante tener flujo para seguir operando que aumentar sus ventas. Entonces se han protegido. ¿Qué nos deja de enseñanza esto desde mi punto de vista? Las empresas más grandes son las que dan mayor seguridad al empleo. Por eso también la inversión se está refugiando en las grandes empresas, además de los bonos de mayor calidad. Los empleos de mayor calidad requieren mayor preparación y también en las grandes empresas los empleos, dijimos la vez pasada que los sueldos más grandes están unidos a una mayor preparación. Es necesario garantizar que las empresas logren retornar y evitar su cierre, sobre todo las formales, que son las que crean empleos de mayor calidad. Y una cuestión que me llamó la atención, que repito, que dice uno de los informes de BVA, la mejor política social es el fomento al empleo formal. Más importante que las ventas es el flujo para seguir operando. Por eso las empresas, independientemente de su situación, han cuidado o deben cuidar el flujo de efectivo. Por mi parte, sería todo y dejo los micrófonos me parece que sigue Israel, que nos va a hablar precisamente de qué situación veníamos. ¿Es correcto, Israel? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, voy a presentarles unas pequeñas gráficas que tengo. Bien, ahí espero que ya todos lo podamos ver. Sí, claro. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, bueno, pues con todo gusto por medio del chat, ¿no? Carlos nos ayuda. Bueno, yo lo que hago, lo que voy a hacer es nada más un poco recapitular respecto al impacto económico, sobre todo en la parte más sensible, que es la parte del empleo, ¿no? Estos son enfocados en datos del Seguro Social, es decir, lo que comentaba un poco Carlos respecto al empleo de mejor calidad. Pero cuando uno compara lo que tiene el Seguro Social con lo que tiene INEGI, ¿no? Con lo que intentó sustituir la encuesta nacional de ocupación y empleo, que pues dado que la pandemia no se pueden hacer las encuestas como se venían haciendo, entonces se cambió a una modalidad telefónica. Y lo interesante es de que en la telefónica se registra que por lo menos hay 12 millones de personas que a partir de marzo dejaron de recibir ingresos, ¿no? 12 millones. Ahí incluyes formales e informales. Y de los formales, por lo menos el doble, ¿no? Se está hablando de 2 millones de personas, ¿no?
Ahora recordemos, ¿no? Todos los formales están dados de alta tal cual en el Seguro Social, hay gente del sector público. Entonces, de lo que sí le podemos seguir muy rápido la pista es esto, ¿no? Es el Seguro Social, nada más en el mes de mayo, que es el último dato que tenemos, hay una pérdida de más de 340,000 empleos formales, y esto se suma ya a una destrucción continua en el año. Miren, esta grafiquita son las líneas que ustedes ven aquí, son, digamos, el ciclo de creación de empleo en México, ¿no? Ustedes saben que se contrata durante todo el año, pero no se contrata en el mismo número, es decir, se va contratando dependiendo de lo que va necesitando la empresa. Vean, por ejemplo, cómo tradicionalmente hay un pico de contratación, ¿no? Digamos, se contrata para noviembre y luego tradicionalmente en diciembre hay un ajuste en las plantillas laborales, ¿no? Entonces, eso va formando, digamos, la ola de contratación, cómo se construye en el año. Lo interesante es que ya traíamos 2018, 2019, no se diga, ya traíamos esta caída en la velocidad en la contratación, ¿no? O sea, lo máximo que habíamos cerrado, pues había sido 800,000 empleos formales, pero vean cómo esta dinámica va cayendo, es decir, ya va reduciéndose, y de hecho 2019 fue un año muy malo, ¿no? Con apenas 340,000 empleos. Bueno, eso es al cierre del año. Para el mes de mayo, vean, esta curva roja es el ciclo del empleo, pero para el caso de este año, 2020, y pues bueno, pues ya está en los números negativos, ¿no? O sea, de hecho ya no va a poder seguir el mismo patrón, pues porque pues este año va a ser un desastre. De hecho, se espera que haya toda una destrucción de por lo menos 2 millones de empleos formales este año, ¿no? Y ahorita les voy a comentar rápidamente por qué exactamente 2 millones. Miren, aquí a lo mejor se ve de forma más limpia. Fíjense, aquí está el mismo ciclo de creación de empleo, ¿no? Vean, este comportamiento, ¿no? Que tiene, como si fuera una ola. Y luego la caída en diciembre, y luego otra ola, y luego la caída en diciembre. Esto es toda la administración del presidente López Obrador. Entonces, no sé si noten cómo justo a partir de diciembre, noviembre del año 2018, cuando llega al poder, sí hay un cambio de pendiente. De hecho, noten ustedes cómo la creación de empleos en el país traía una dinámica, y esa dinámica se ajustó, o sea, y se ajustó a la baja, es decir, una pendiente menor habla de una menor velocidad en la creación de empleo. Y bueno, esta parte roja que yo marco aquí, incluso le pongo una pendiente diferente, pues es marzo, abril y mayo, ¿no? Que es cuando podemos claramente decir que eso sí es un efecto producto de la pandemia y producto de la cuarentena, ¿no? O sea, la parte roja, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí está toda la cuestión de destrucción de empleo. Si lo vemos así en agregado, pues México tiene hoy prácticamente niveles de empleo que tenía a finales del 2017, principios del 18, lo cual significa que tenemos actualmente una destrucción de empleo formal pues de 2 meses y medio, ¿no? Hemos barrido completamente el nivel de empleo y todo lo que eso implica, ¿no? Si lo viéramos por sectores, pues es tremendo, pero al final lo que yo quiero comentarles es esto, o sea, no es un fenómeno que haya venido ocurriendo hace 2 meses, sino que este es un deterioro que ya venía acumulándose de manera general. 2 sectores nada más, y con eso yo termino, ¿no? El sector de la manufactura, que es muy importante por la parte de las exportaciones, prácticamente toda la segunda mitad del año pasado con caídas continuas y permanentes, y un sector que crea mucho empleo, ¿no? Que es muy intensivo en mano de obra, el sector de la construcción, ¿no? El sector de la construcción prácticamente trae números negativos desde agosto del año 2018, ¿no? Todo después de las elecciones, y desde ahí no ha visto un solo número positivo, ¿no? Yo ahí incluso marco a lo que podríamos atribuir cada periodo, y claramente estos 2 últimos, marzo y abril, pues es cuarentena y COVID, ¿no? Les decía al final que la métrica es 2 millones de empleos, porque
si hacemos una correlación entre empleo y crecimiento, más o menos cada punto del PIB que cae, la economía mexicana, se destruyen 200,000 empleos, más o menos, ¿no? Aproximadamente. De ahí, pues, es que si más o menos el consenso es que la economía va a caer entre 9 y 10%, pues ya tenemos los 2 millones de empleos que se esperan a nivel internacional y que incluso Banco de México ya dijo que pues sí se puede llegar a 1,750,000. Entonces ahí estamos, ¿no? Sería la peor destrucción de empleo formal que ha visto este país desde que llevamos registro, ¿no? Entonces yo dejo hasta aquí la discusión, les agradezco su tiempo, su atención y le paso la palabra a la doctora Nora Ampudia. Muchas gracias, Israel. Voy a presentar ahora. Bueno, yo quería hablar del impacto que tiene esto a futuro. Y para eso usamos la ENIC, que establece que la principal fuente de ingresos de la población la constituye el ingreso por trabajo, el ingreso laboral, que representaría 67 centavos de cada peso, mientras que las transferencias solo representan 15 centavos de cada peso, y dentro de las transferencias pueden entrar los subsidios del gobierno. Por eso, si uno quiere prevenir la pobreza, es mejor cuidar las fuentes de empleo que dar subsidios, ¿no? El ingreso corriente promedio trimestral de las familias es de 49,610 pesos trimestral, lo que representa 16,537 pesos mensuales, y de esos 16,537 pesos mensuales, 11,127 pesos provienen de las fuentes del ingreso laboral. Por deciles, hay una enorme y una muy mala distribución de los ingresos, una fuerte concentración. Aquí está la población dividida de 10 en 10% cada decil, y tenemos que pues los más pobres tienen ingresos mensuales de 3,038 pesos, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa esta pérdida de empleos? Esta pérdida de empleos significa un incremento en la pobreza y en la desigualdad. El factor común, el factor que vincula pobreza y desigualdad, es precisamente el mercado laboral, y es precisamente el empleo. La microempresa se encuentra íntimamente ligada a la pobreza, y es en la microempresa donde trabajan las personas con menor educación, menor salario y menores prestaciones. Por lo tanto, la pérdida de empleos en la microempresa significa una terrible situación para las personas más pobres, ¿no? Aumentará su pobreza y se verán mucho mayor afectadas. Entonces, un quiebre de empresas supone una pérdida de empleos, tanto permanente como eventual, formal e informal, pérdida de ingresos, pérdida de prestaciones y destrucción de patrimonio. Aquí esta gráfica también de BBVA Bancomer, del último informe que presentó de México hacia la recuperación, nos está estableciendo que el problema es la recuperación del empleo. Nosotros aquí podemos observar, permítanme, aquí estoy. Aquí podemos observar que, por ejemplo, la recuperación de los empleos que implican salarios mayores a 5 salarios mínimos, estamos aquí,
por lo menos tarda 22 meses, ¿no? La recuperación de los empleos que pagan salarios y hablamos de empleos formales, de 2 a 3 salarios mínimos, le lleva 40 meses. Y obviamente los empleos que se recuperan con mayor velocidad, pero lleva 13 meses, un año, son aquellos que tienen como máximo hasta 2 salarios mínimos. Por eso ya habíamos dicho en otras ocasiones que es más barato cuidar el empleo, es más rápida la recuperación si cuidamos el empleo, si cuidamos las empresas que generan empleo, que dejar que quiebren las empresas, porque se tarda mucho tiempo en recuperación. Ayer decía el presidente que ya veía signos de recuperación económica. Peca de optimista. La verdad es que con este cierre de empresas, tanto formales como informales, la recuperación económica va a ser muy lenta. Aquí tenemos que los empleos que más rápido caen, porque son formales, son las de hasta 2 salarios mínimos, son menos 900,000 empleos los que se han perdido de 2 salarios mínimos, porque son los menos costosos a la hora de la liquidación de la empresa. Y su recuperación nos va a llevar 13 meses. Poner empresas nuevas es muy costoso y poner empresas formales es todavía más difícil por trámites burocráticos, por cuestiones de higiene y seguridad y cosas que tienen que comprobar ante el gobierno, etcétera. Por ende, esta crisis implica un cambio estructural negativo que va a magnificar los efectos en pobreza, desigualdad y precarización laboral. Lo que nosotros vamos a ver es un aumento en la precarización laboral, un aumento en la pobreza laboral, una muy, muy lenta recuperación de empleos formales, que son los de mayor calidad, pero sí vamos a ver un rápido incremento en la economía informal y en la informalidad laboral. Y mientras más tiempo pase sin un programa de recuperación económica y mientras el presupuesto de egresos para el año que entre no refleja este programa de recuperación económica, pues los efectos en materia de crecimiento económico y pobreza, en materia de crecimiento serán más lentos y en materia de pobreza serán más altos, ¿no? Más pobreza. Aquí tenemos los pronósticos que hace el BBVA Bancomer sobre el escenario base y el escenario adverso de recuperación económica. Se observa esta fuerte caída que va a implicar un cambio estructural y, como dije, mucha pérdida de empleos y muy difícil recuperación. ¿Y por qué digo un cambio estructural? Porque ante la falta de una vacuna, ante el hecho de que todavía no hemos encontrado una solución, va a haber un cambio digital y muchas empresas van a cambiar al home office, ¿no? A trabajar desde casa, a que tengan computadora los trabajadores. Desafortunadamente las personas más pobres no tienen esas posibilidades. Así es que en el peor escenario, que es el que yo veo venir, porque no existe ningún programa de recuperación económica y no hubo ningún programa contracíclico, pues la recuperación vendrá hasta después del 2025, ¿no? O sea, hasta el 2026. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. No veo ninguna pregunta, yo creo que los asustamos a todos. Bien, pues al parecer no hay ninguna pregunta. Si hubiera alguna duda, pues la pueden poner por el chat. Y si no, pues nos vemos el siguiente jueves, Dios mediante, y pues agradecemos a Israel y a Nora, a Israel
Dice Daniel Peña, una pregunta. En el escenario en el cual no se aplique ningún programa contracíclico y los recursos sigan siendo utilizados en otros temas, ¿qué podemos esperar a largo plazo? Yo creo que esta pregunta es para Nora o para Israel. No sé si Israel quiera contestar o complete mi respuesta. ¿Sí, Israel? Bueno, como dije, va a ser una muy dolorosa y lenta recuperación económica, tanto en materia de empresas formales como en materia de empleo. Va a haber un cambio estructural en la economía mexicana, como ya lo había dicho, y la gente pide que digamos noticias positivas, pero yo les prometo que las busco y no las encuentro, en el sentido de que no se está aplicando ninguna política contracíclica y ningún programa de recuperación económica. Entonces, desafortunadamente no tengo cosas muy positivas que decir. Caray. No sé si quieres agregar algo, Israel. Bueno, yo lo único que diría es de que en el agregado está muy mal, pero digo, en lo individual quizá ahí vale la pena señalarlo, no todo está tan mal, es decir, hay zonas, ni el golpe va a ser homogéneo, ni la recuperación va a ser homogénea. Entonces, sí hay sectores que van a estar muy, muy golpeados y hay otros que van a tener una recuperación relativamente más dinámica. Hay estados que les ha ido no tan mal, ¿no? De hecho, yo me sorprendía que, por ejemplo, para decirlo, Jalisco, todavía, si ustedes ven el agregado de enero a mayo, todavía trae crecimiento en el empleo positivo. Es decir, ya no cayó en números negativos de enero a mayo. Claro, la dinámica de creación de empleos está muy reducida, pero lo rescato porque en el resto del país, sureste, hay toda la parte de que depende del turismo, todo está en números rojos de manera horrible. Entonces, sí hay estados en los que, digamos que no, ni es parejo ni es igual en todos los sectores. Entonces ahí vale mucho la pena, evidentemente hay que ser más cuidadoso, hay que ser más observador, hay que estudiar más las oportunidades, en fin, las crisis, yo creo que eso es lo que pide nosotros, ¿no? Sacar pues lo mejor que tenemos y ser más dedicados con los detalles. Cuando a todo el mundo le va bien, ¿no? Bueno, pues no hay problema, ¿no? Nos podemos equivocar más, pero ahora que la situación se está apretando, pues se nos exige más, ¿verdad? Entonces, ese sería mi comentario, ¿no? Ser observadores y estudiar y dedicarle un poco más de tiempo, porque las oportunidades no se han muerto, las oportunidades son más escasas, pero ahí están, ¿no? En fin. Pues muy bien, muchas gracias. Pues damos concluido este café. Agradezco mucho a Nora, a Israel y a todos por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.